El secreto del sauce plateado. El viento soplaba frío sobre los páramos de Aertos, llevando consigo el aroma a agujas de pino y magia ancestral. Lira, una joven herborista de cabello color cobre y ojos tan verdes como el musgo, caminaba a paso firme. No llevaba armas, solo una bolsa de cuero gastado llena de hierbas secas y el peso de una responsabilidad que nadie más en la aldea de Veridian conocía. Su abuela, antes de convertirse en polvo y susurros llevados por el viento, le había encomendado una tarea: encontrar el sauce plateado, el árbol que, según las leyendas, creció de una lágrima de la diosa de la luna y contenía la esencia pura de la curación. Solo una gota de su savia podía revertir la plaga del mal del lodo que estaba pudriendo lentamente las raíces de la vida en Aertos. Lira se adentró en el bosque susurrante, un lugar donde los árboles eran tan altos que solo fragmentos de luz se filtraban al suelo, y las hadas tejían ilusiones entre las ramas. De repente, una luz azul parpadeó detrás de un roble milenario. Era un glimmer, una criatura elemental del tamaño de un puño, hecho de energía pura. Los glimmers eran conocidos por ser guías caprichosos, atraídos por la pureza de intención. «Me buscas», chirrió el glimmer, su voz como el tintineo de campanillas de cristal. «Pero la senda está guardada por el guardián de musgo». «Sé que está cerca», respondió Lira, sin miedo. «La plaga avanza, glimmer. Debo llegar». El glimmer revoloteó hacia adelante, incitándola a seguir. Tras una hora de caminar en un silencio denso y expectante, llegaron a un claro. En el centro no había un árbol, sino una criatura imponente, una masa viviente de raíces retorcidas, musgo espeso y ojos brillantes de ámbar. Era el guardián de musgo, una de las entidades más antiguas y tercas del bosque. «Nadie pasa», gruñó el guardián, su voz resonando como tierra removida. «La humanidad siempre trae el dolor. El sauce plateado está seguro conmigo». Lira dejó su bolsa en el suelo y levantó las manos. En lugar de magia o fuerza, ofreció comprensión. «No vengo a tomar, guardián. Vengo a pedir ayuda para sanar. La plaga que tememos, el mal del lodo, no solo afecta a los hombres. Las raíces de tus propios árboles están enfermas. El equilibrio se rompe». Mientras hablaba, sacó de su bolsillo un pequeño bulbo, marchito y gris. Era una de las plantas de Veridian, completamente consumida por el mal del lodo. Lo sostuvo hacia el guardián. La gran criatura se inclinó lentamente, sus ojos de ámbar fijos en la planta muerta. El guardián, que había visto nacer y morir eras, reconoció la pestilencia de la desesperación. Con un suspiro que movió las hojas de todo el claro, el guardián se apartó. Detrás de él, oculto hasta ese momento por la criatura y el velo de la ilusión, se alzaba majestuoso el sauce plateado. Sus hojas no eran verdes, sino de un plateado iridiscente que reflejaba la escasa luz como si fuera un millar de pequeñas lunas. Lira se acercó. Había una fisura en el tronco, una cicatriz antigua por donde, muy lentamente, goteaba una savia espesa y dorada. Con cuidado reverencial, la recolectó en un vial de cristal. «Gracias, guardián. Volveré cuando Aertos esté a salvo». El guardián no respondió, simplemente asintió con la cabeza, una señal de respeto al valor de Lira. Ella se dio la vuelta, el vial de savia plateada tibio en su mano, una promesa de vida renovada. Con el glimmer parpadeando delante, Lira emprendió el camino de regreso, sabiendo que la verdadera magia no estaba solo en el árbol, sino en la voluntad inquebrantable de proteger todo lo que era preciado. El viaje de regreso fue una carrera contra el tiempo. Lira, sintiendo el peso sagrado del vial de savia plateada, corrió sin descanso, el glimmer azul parpadeando como un faro fugaz en la penumbra. Salió del bosque susurrante justo cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de Aertos de un rojo enfermo. Al llegar a la aldea de Veridian, el panorama era sombrío. El mal del lodo había avanzado con una rapidez aterradora. Los jardines estaban muertos, los manzanos que solían rebosar vida tenían cortezas agrietadas y exudaban un fango grisáceo. La desesperanza flotaba en el aire tan densamente como la niebla. El anciano Teron, el líder de la aldea, la recibió en la plaza, su rostro surcado por la preocupación. «Lira, has vuelto», dijo, su voz ronca. «Pero es demasiado tarde. Hemos perdido la cosecha de raíz. La gente empieza a marchitarse igual que la tierra». Lira no se detuvo a discutir. Sostuvo el vial en alto.
El glimmer revoloteó a su alrededor, su luz amplificando el brillo lunar de la savia. No es tarde, anciano. He encontrado el sauce plateado. El rumor de su llegada se extendió como un incendio. La gente salió de sus casas para ver el milagro. La ceremonia de las gotas. El desafío no era solo tener la cura, sino distribuirla de manera que sanara la tierra sin agotarla. La abuela de Lira le había enseñado que la verdadera magia de la naturaleza residía en la moderación. Lira reunió a los aldeanos junto al pozo central, cuya agua, aunque no contaminada, se sentía estancada y sin vida. Delante de todos, abrió el vial, el aroma de la savia era dulce y embriagador, como la escarcha en una noche clara. Con manos firmes, Lira vertió solo 3 gotas de la savia plateada en el pozo. Al instante, el agua gris se iluminó. Una onda de energía cálida y vibrante se expandió, y el agua comenzó a burbujear. Las 3 gotas se disolvieron, y el agua del pozo se transformó en un líquido cristalino que irradiaba un tenue brillo lunar. Esta agua, anunció Lira, alzando la voz para que todos la escucharan, es ahora la esencia de sanación. Llévenla a sus campos, rieguen las raíces más enfermas, pero usen solo lo necesario. La vida volverá, pero necesita tiempo y nuestro cuidado. El amanecer de la renovación. Durante los días que siguieron, Viridian trabajó con una renovada esperanza. Lira guió a los aldeanos, usando el agua potenciada para regar la tierra más afectada. La sanación no fue instantánea, el mal del lodo era una plaga obstinada. Pero a la mañana del tercer día, el milagro se hizo evidente. Una niña pequeña, Eira, regresó corriendo de los campos gritando de alegría. Los aldeanos se apresuraron a ver. En el lugar donde un roble había estado muriendo lentamente, una pequeña flor de campana silvestre, la primera en meses, había florecido, su color azul intenso y vibrante. Y en las grietas de la tierra, pequeños brotes verdes comenzaban a asomar. La savia plateada había despertado la propia voluntad de vivir de la tierra. El mal del lodo se retiraba. Lira, observando el renacimiento, sintió un profundo alivio. No había usado la magia para imponer su voluntad, sino para restaurar la armonía. El anciano Teron se acercó a ella, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Has salvado no solo nuestras vidas, Lira dijo, sino la esencia de Aertos. Eres más que una herborista. Eres la guardiana de la vida. Lira sonrió. Sabía que su viaje recién comenzaba. El vial en su bolsillo todavía contenía la mayor parte de la savia plateada, un tesoro que ahora la comprometía a proteger no solo a Viridian, sino al propio sauce plateado y los secretos del bosque susurrante. La paz había regresado a Aertos, pero ahora Lira cargaba con el conocimiento de que la vida y la magia siempre requerían un guardián vigilante. El verdadero cambio no fue en la aldea, sino en el bosque susurrante. El guardián de musgo, al reconocer la pureza de Lira, le había abierto un nuevo camino. Ella se convirtió en la guardiana de enlace, una mediadora entre el mundo humano y el mundo antiguo de los elementales y los espíritus del bosque. Lira estableció una rutina. Cada luna nueva, hacía la peregrinación al claro del sauce plateado. No iba a cosechar la savia, sino a ofrecer algo a cambio, semillas sanas de Viridian, cánticos de agradecimiento y, sobre todo, la promesa de que la humanidad viviría en equilibrio y no en codicia. Una noche, mientras estaba sentada bajo las hojas iridiscentes del sauce, el glimmer azul apareció y se posó en su hombro. El equilibrio es frágil, Lira, susurró la criatura, su voz como campanillas. La vida siempre busca el camino. Tu abuela te enseñó el respeto. Tu legado es la permanencia. Años pasaron. Lira ya no era la joven herborista, sino la mujer sabia de la aldea, con cabello entreverado de plata. Su vida no se centró en grandes hazañas mágicas, sino en la enseñanza. Les mostró a los niños cómo escuchar los susurros de las raíces, cómo curar la tierra con mezclas de hierbas comunes, y sobre todo, cómo ver el valor en lo que ya estaba allí, en lugar de buscar la magia distante. Lira se aseguró de que no solo el sauce plateado estuviera protegido, sino que la sabiduría de su abuela y del bosque pasara a la siguiente generación. Eligió a una joven aprendiz, tan apasionada por las plantas como ella, para heredar el conocimiento y la llave del santuario del sauce. El día de su partida final, Lira caminó hacia el bosque susurrante por última vez. Los árboles la saludaron con un suave viento.
El guardián de musgo estaba esperando en el claro. Has honrado la vida, dijo el guardián, inclinando su gran cabeza de musgo. Lira sonrió y se sentó al pie del sauce plateado, sintiendo las raíces ancestrales bajo ella. El glimmer azul revoloteó en el aire y, en lugar de guiarla, se disolvió en miles de partículas de luz que se esparcieron por las hojas plateadas del árbol. Y así, la guardiana de enlace no murió, sino que se integró. Se convirtió en parte de la paz que había luchado por proteger, en un susurro en el viento y en el tenue brillo que, en las noches de luna llena, se podía ver en las hojas del árbol más sagrado de Aertos. Lira ya no era solo la curandera de Viridian, era la eterna vigía del equilibrio, el legado viviente del secreto del sauce plateado. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte, así haremos más historias en el futuro.